Como si fuera una leyenda, cada cierto tiempo aparece en Perú un jugador joven que despierta ilusión en la gente, especialmente de los hinchas de su equipo y de la selección. Casos han habido muchos, desde aquellos que emigraron al exterior y tuvieron buenas carreras como Jefferson Farfán o Juan Manuel Vargas, hasta aquellos que se fueron por todo lo alto pero fallaron como Beto da Silva. Más que una leyenda parece una maldición. Estamos condenados a ilusionarnos cada tanto con un futbolista joven. Y este año 2023 se ha consolidado una nueva joya nacional, considerado por muchos el mejor jugador joven de Perú, solo rivalizando con Joao Grimaldo de Sporting Cristal. Hablamos de Piero Quispe. Pero, ¿por qué hablar de él hoy? Bueno, por su futuro. A partir de ahora, cada 15 días van a haber regalos para la gente gracias a nuestros amigos de MasterBets 365, una de las casas de apuestas más confiables en el país, con cuotas altas y con algo tan bonito y beneficioso como el pago anticipado, que te permite ganar tus apuestas antes de que los partidos terminen. Y además de eso, estamos sorteando 2 camisetas originales cada 2 semanas entre la gente que esté registrada o que se vayan a registrar ahora. Lo único que necesitan es ser depositantes de mínimo 20 soles en el último mes para que puedan usar sus cuentas y con el código más allá del gol se duplique el primer depósito. Solo con eso ya entran en la lista y pueden participar de todos los sorteos que se van a ir haciendo cada 15 días. Recuerden que esto solo es para mayores de edad y si apuestas, hazlo con responsabilidad. Si buscas Piero Quispe en internet ahora te saldrán puras noticias sobre su posible partida a la Premier League de Inglaterra, con nombres de clubes como el Brighton, aquel club inglés que se ha hecho muy famoso estos años por apostar por jugadores sudamericanos, especialmente ecuatorianos como Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, aunque también puedes encontrar chicos de Colombia como Steven Alzate, de Paraguay como Julio Enciso, de Argentina como Facundo Buonanotte y un brasileño, Igor. Como verán, son un equipo que tiene bastante fe en jóvenes latinos, así que suena creíble que tarde o temprano empezarían a buscar talentos en otros países como Perú. ¿Y cuál es la promesa más llamativa que tiene Perú? Piero Quispe, que acaba de tener una buena participación en la Copa Sudamericana, jugó un gran partido en el Clásico peruano y con 21 años ya muchos lo apuntan como el futuro reemplazo de Cristian Cueva. Al menos así lo ve el entrenador de la selección, que ya lo ha convocado varias veces. Todo suena muy bonito y sobre todo ilusionante, ¿no? Pero ¿cuánto hay de verdad aquí? El caso es bastante gracioso, pero también un poco triste. Y es que si bien ahora mismo el Brighton en realidad no ha hecho ningún acercamiento por Piero Quispe, y esto lo confirmó el propio presidente de la U, el equipo de Quispe, sí se dijo que lo tienen en carpeta. O sea, imagínense una mesa en un despacho imaginario de un ojeador de Inglaterra con archivos de varios jugadores jóvenes en todo el mundo. Bueno, uno de esos archivos es el de Piero Quispe. Pero de ahí a que eso se convierta en un interés real que termine con la compra del jugador tienen que pasar todavía muchas cosas. Podríamos decir que esté en una lista de buena fe, como las que te haces cuando juegas al FIFA. Tienes interés en él, pero también tienes interés en 40 más, y al final puede que fiches a uno o a ninguno. Es una realidad un poco triste, pero si quieren ver el vaso medio lleno, podríamos decir que Quispe no es un desconocido en ese mundillo de los ojeadores de talentos. Cuando menos saben quién es, saben que existe y han visto varios partidos suyos. Dicen que todos los países, por más malas que sean sus ligas, siempre tienen como mínimo a un jugador con futuro. Perú creo que tiene a más de uno, pero Piero Quispe es claramente los que más destacan, así que no me parece raro que se hayan percatado de él. Encima ya jugó con la selección, así que eso le facilita bastante que gente de otros continentes puedan verlo jugar. Lo gracioso del caso llega con la típica reacción de la prensa peruana, desde cuentas de Twitter anunciando por todo lo alto que Quispe se va a ir a jugar a Inglaterra por cifras estratosféricas. Se llegó a hablar hasta de que le iban a dar a la U 10 millones de dólares por él, un precio récord para una liga como la peruana, y obviamente un precio que no es creíble. Hasta medios supuestamente serios poniendo a toda portada, como tanto le gusta hacer, la cara de un jugador peruano al lado de los escudos de equipos europeos. Páginas de internet, diarios deportivos, incluso noticieros de televisión no pudieron evitar la tentación de al menos comentar el tema. Lo curioso es que todo el tema de Quispe en un primer momento nació de una noticia falsa.
que se empezó a desperdigar por Twitter, porque no era una noticia que se haya sacado por investigación, era literalmente un invento que se sacó. Llámale un troleo si quieres, que luego por azares del destino se confirmó que si bien el Brighton no quería fichar a Quispe, sí lo tenían en la carpeta de uno de sus ojeadores, como les dije antes. Claro, muy lejos de lo que se decía de que estaban ofreciendo 10 millones por él, y usando el nombre del Brighton para eso porque sonaba creíble, ya que son un equipo que le gusta apostar por jóvenes sudamericanos. Una noticia que comenzó como falsa, como una broma, pero que evolucionó a cuando menos un rumor. Al final todas esas cosas de las que se hablaron en internet, que no eran nada más que troleos y bromitas, provocaron que algunos periodistas decidieran investigar un poco el caso del Brighton y sí descubrieron que tenían no solamente en carpeta a un jugador de Perú, sino también a jugadores de otros países sudamericanos. Eso sí, los días pasaron y se fueron bajando las revoluciones con Quispe. Ahora se empieza a hablar también de equipos de México interesados por él, cosa que es mucho más creíble a que se vaya de una buena vez a la Premier League. No digo que sea imposible que un futbolista peruano se vaya para Inglaterra. Rodrigo Vilca se fue para allá hace algunos años, ya tal vez nadie se acuerda de él, pero sigue jugando en la reserva del Newcastle, con 24 años, eso sí. Algo que sí era real es que muchos dudaron del caso del Brighton porque no veían a Quispe como un jugador, digamos, físicamente preparado para el fútbol inglés, que todos sabemos cómo es, no solamente en Inglaterra, sino las tendencias en Europa en general. Importa mucho el físico, la fuerza, la altura, la intensidad, y si ves a Quispe, ves a un jugador que es muy talentoso con el balón, muy parecido a Cueva, incluso en lo físico, pero que en todos esos aspectos que les gustan a los equipos europeos, le falta trabajar algunas cosas para dar el salto allá. No digo que tenga que volverse un fisicoculturista ni que tenga el cuerpo de Cristiano Ronaldo, pero mirando a otros jugadores del mismo Brighton como Moisés Caicedo o Julio Enciso, le sacan un montón de ventaja porque ya llevan preparándose allí mucho tiempo y su físico ha crecido mucho, además de que jugadores como Caicedo nacieron ya de por sí predispuestos a tener un gran físico, y eso que no es demasiado alto. Quispe, al crecer en la liga peruana, donde el físico o tal vez la alimentación no es de las mayores prioridades, en Perú se acostumbra a trabajar mucho más lo que es la técnica que la táctica. Por eso lo ves a él como un jugador individualmente muy llamativo, muy talentoso, de estos que hacen jugadas que le gustan a la hinchada, que levantan a la gente de sus asientos, pero que se queda atrás en otros aspectos. No digo que él no corra, de hecho recorre muchos kilómetros por partido, pero eso lo hace en Perú y en la Copa Sudamericana, que no son los torneos más competitivos del mundo, sin quitarle méritos, pero es la realidad con la que nos toca vivir. Si algún día tendrá lo necesario para dejar de ser un rumor y despertar el interés real de un equipo europeo, honestamente creo que sí podría lograrlo. Aunque para eso tendría que entrar en un régimen especial de entrenamientos, alimentación, con especialistas, porque hemos visto a muchos jugadores peruanos ir a Europa siendo menos talentosos que Quispe, como por ejemplo Kluivert Aguilar o ahora Jesús Castillo, pero que físicamente sí le sacan mucha ventaja, y eso es lo que les permitió emigrar antes que él. Más allá de los representantes, creo que ese aspecto es vital para que un europeo se decida a soltar dinero por un jugador peruano. No es que los talentosos, chiquitos, no tengan lugar en el fútbol de primer nivel, pero cada vez hay menos y los que hay son excesivamente talentosos. Son literalmente los mejores del mundo en talento, en proteger el balón, en regatear, en tener visión de juego, y con eso lo compensan. Los demás necesitan trabajar todo. Cierto, tal vez no tendríamos que enfocar todo esto como si ir a Europa fuera la única salida para Piero Quispe para tener una buena carrera y sobre todo para ser un jugador importante para la selección. Recordemos que Cristian Cueva, que como les digo es muy parecido a Quispe, desde el físico hasta el estilo de juego, a Quispe solamente le falta tener algo más de gol, Cueva en realidad nunca triunfó en Europa. El único momento en el que tuvo una chance, digamos, fue en el Rayo Vallecano y no la hizo. Luego estuvo por Rusia y tampoco. Fue en Sudamérica, en Brasil y en México
México donde encontró su lugar, y con todo eso se hizo un jugador muy bueno para la selección. Tal vez el futuro de Quispe no necesariamente tenga que apuntar a irse a Europa, sino también valorar otros países. Se habla de México, se ha hablado de Argentina, se habla de Brasil, y eso lo digo sobre todo para que no veamos como un fracaso el hecho de no ir a Europa nunca en tu carrera o de no triunfar allá. A pesar de eso, puedes hacerte unos buenos años y lo más importante, ser bueno para tu selección. Sería genial si Piero Quispe trabajara esos aspectos que le faltan y así un día empezar a marcar un poco más de tendencia para la formación de los jugadores peruanos. No centrarnos únicamente en la técnica, sino centrarnos en todo. Ya será decisión suya y de la gente que trabaja con él. Eso sí, creo que para final de este año ya tendría que irse de Perú. No importa si no es Europa.